Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar esta mañana aquí, abriendo la Escritura, comenzando con una buena porción bíblica, alimento para el alma, luz para nuestro camino, ¿verdad? Agua que nos sacia. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y estás aquí en Esenciales, en el hogar de la fe y la esperanza para todos, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Queremos dar gracias a nuestros patrocinadores Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano y a ustedes desde luego, ¿verdad? Que ya están ahí desde su casa, desde su auto, desde el video en vivo en la plataforma Facebook. Bienvenidos a todos los que se están conectando y por la siguiente hora vamos a estar buscando el corazón de Dios, vamos a estar buscando su rostro en su palabra, en cosas esenciales para tu fe, esenciales para tu alma. Así es de que te invito a que te quedes con nosotros. Así es, Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Y Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y eso es algo maravilloso, que el Señor ha dejado su palabra, la ha revelado para nosotros, un libro sin igual, diferente a todos los libros humanos de cualquier índole, sean de historia, sean de ciencia, sea de lo que sea. El hombre es falible, pero la Escritura es perfecta. Y jamás de los jamases sus enemigos la han logrado decir lo contrario, porque una y otra vez confirma su veracidad, porque es escrita por un Dios maravilloso y perfecto, quien anhela darse a conocer a nuestras vidas. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber su voluntad? Abre la palabra de Dios. Y Juan nos ha estado dando principios maravillosos, contrarrestando una doctrina rara llamada el gnosticismo. El gnosticismo ha estado con nosotros por todo el tiempo, ¿verdad? Es una doctrina, una filosofía humana, obviamente que surge del corazón humano y que es al final diabólica. ¿Por qué? Porque es una propuesta alterna según una verdad que está superior y que solo unos cuantos la pueden obtener. Y Juan comienza diciéndonos: sabes que no es cierto, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, ¿verdad? Lo que era desde el principio, es decir, solo hay un solo Dios verdadero, un solo creador de todas las cosas, un solo Salvador, y ese es Dios. Y lo comprueba diciéndolo: yo vi a Jesucristo el justo, un hombre en toda la extensión de la palabra, que sin embargo no encuentras su tumba, su cuerpo en su tumba está vacía, porque Él resucitó al tercer día, porque Él partió la historia en dos, hizo milagros, literalmente desvaneció la enfermedad y habló como nunca nadie habló. Este es Jesucristo, quien manifestó ser Dios en toda la extensión de la palabra. Y Juan dice: yo lo vi transfigurarse. Y el milagro no fue que se haya transfigurado, el milagro fue que se haya hecho hombre. Todo el poder, la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios, fue expresada en Cristo Jesús, Dios, quien viene y nos dice lo que somos, quiénes somos, a dónde vamos, lo que debemos hacer, cuál es su voluntad. Y tú tienes que estar seguro cuando abres la Escritura que estás escuchando la verdad, que estás escuchando a Dios. Y sabes una cosa, Él precisamente fue quien vino a decirnos lo que tenemos que hacer. Y Juan nos está diciendo esto, nos está hablando, nos está abriendo los ojos con respecto a las cosas de este mundo, ¿verdad? Nos está diciendo: ¿saben una cosa? No amen al mundo. Si ustedes han conocido a Cristo, ya llegaron a donde tenían que llegar. Si son jóvenes en la fe, si son niños en la fe, si son padres espirituales, han vencido, porque han conocido al que es desde el principio, porque sus pecados han sido perdonados. Eso es lo que la Biblia nos explica, ¿no? Que nosotros le dimos la espalda a Dios. La razón por la que este mundo está como está es porque el ser humano se ha empeñado, se ha puesto necio
en desconocer a su Creador y en querer hacer las cosas a su manera. Y esto se le llama pecado, darle la espalda a Dios. Pero en Jesucristo Dios ha dado condiciones de paz, condiciones de perdón, de reconciliación, que Dios estaba con Cristo perdonándole a los hombres sus pecados, no tomándolos en cuenta, ¿verdad? Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces esto es algo muy importante que necesitas ver. En Jesucristo tenemos este perdón de pecados, esta reconciliación. Y entonces Juan nos está mostrando, nos está diciendo, ustedes que han sido perdonados y que ahora son hijos de Dios, nos está dando estas certezas de que somos hijos de Dios, certezas de que le conocemos. Nos dice el amor del Padre en aquel que ama al mundo no está en él. Y hemos estado analizando esta semana qué es el mundo, el sistema filosófico, el sistema político, el sistema religioso de este mundo. Muchas veces tú piensas, ay no, es que debemos tener, yo no soy religioso, no tengo una religión. No, el mundo vive por su propia religión, tiene sus convicciones, tiene sus dogmas de fe, ¿no? Cada una de estas cosas no es, y lo encubren con nombres como que es ciencia. No, señor, hay cosas que son ciencia, cosas que no lo son, que son filosofía, ¿verdad? Y es algo muy importante que necesitas ver. Y Juan nos está diciendo cómo el mundo tiene una propuesta y tiene lo que nos predica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no? Y ayer nos quedamos en esto, como los deseos de la carne, ¿verdad? Aquello que darme placer, esa es la clave de la felicidad. Darme el placer que yo vaya queriendo, ser feliz en este mundo, ¿verdad? Aquí y ahora, ¿verdad? Dándome placer a mí mismo sin importar nada. Número 2, los deseos de los ojos del hombre jamás serán saciados. Codicia, y voy quedando más en miseria y más vacío. Y la vanagloria de la vida, hacerlo todo para que yo sea exaltado por sobre todos los demás y específicamente que yo pueda usurpar el lugar de Dios, porque esa es la esencia del pecado, seréis como Dios. Y Juan nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Algo muy sencillo, ¿no? Y termina diciéndonos esto, ¿no? Y el mundo pasa y sus deseos. Nos quedamos en esa parte que es muy importante. El mundo pasa y sus deseos. No podemos estar pidiendo como bendición aquello que solamente, aquello que son los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, y haber hecho un ídolo de las cosas que Dios nos dio para llevar a cabo sus propósitos, para traerle gloria a Él, ¿verdad? Que son las cosas materiales, porque en sí lo malo no es el amor, no es el dinero, sino el amor al dinero. Así es. Entonces estamos hablando de esto y ahorita nos está diciendo Juan esto, el mundo pasa y sus deseos por esta sencilla razón, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, el mundo, toda su parafernalia, sus deseos, su codicia, su placer, su vanagloria, no solo van a desaparecer, sino que esta palabra está conjugada en un tiempo donde nos dice que va hacia ese rumbo, va corriendo hacia allá. Sí, así es, el mundo va directamente a estas tres cosas siempre, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. ¿Por qué? Porque nos promueve a nosotros y la gloria es nuestra, nunca es la gloria de Dios. Por eso es un engaño tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros portamos la imagen de Dios, fuimos creados para darle gloria a Él, no para estas cosas. Y como siempre el diablo va a pervertir todo aquello que porte la imagen de Dios y todo aquello que quiera rendir honor y darle gloria a Dios. Así es, y esto es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Muchas de las veces la gente tiende a temer, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en Primera de Juan al final. Dice en el capítulo 5, dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Capítulo 4, perdón, ¿verdad? Aquel que teme al juicio. Es decir, no has conocido bien el amor de Dios. Pero por eso es tan importante, y mencionábamos que el mensaje del mundo, del aquí y del ahora, no te prepara para la eternidad. Al contrario, te engaña, te distrae de las cosas eternas. Y nosotros debemos saber que ni siquiera nosotros somos eternos aquí, ¿verdad? Siempre lo mencionamos, 150,000 personas mueren diariamente. Imagínate cuántos millones de personas son al año que están pensando, muchos de ellos, tienen alguna enfermedad terminal, pero muchos de ellos no lo están pensando. Están diciendo, voy a trabajar, esposa, nos vemos al ratito, voy a trabajar, y ya no regresan. ¿Por qué? Porque somos temporales en este mundo, y a la misma vez, por más que los
la falsa ciencia diga que este mundo es eterno, que va a ser lo mismo, porque esa es una filosofía también, el uniformismo, que todo va a seguir igual, ¿verdad? No es cierto, la Biblia nos dice que no es así y nosotros tenemos que estar preparados y por eso es que tenemos que estar predicando el Evangelio, ¿verdad? El mundo va a la destrucción no solamente por los actos de violencia, o no solamente porque la contaminación, sino porque la gente le ha dado la espalda a Dios. Mira, hay un evento en Apocalipsis 20 y eso no es una cuestión. Apocalipsis no es un libro para temer, es un libro para llenarse de gozo. Claro. Para llenarse de esperanza. No es un libro para estar esperando el anticristo, es un libro para ver a Cristo y a Jesucristo al final triunfando. Al final el juez maravilloso va a ganar y va a manifestar una justicia perfecta. ¿Cuál es nuestro sentir muchas veces en lo que vemos en la televisión? ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¿Cómo te sientes, verdad? Cuando en verdad hay injusticias. Sí, y se trata de buenos y malos, pero aquí no, aquí Cristo ya venció. Cristo ya ganó, no estamos luchando a ver si ganan los buenos o si el mal se sale con la suya, ¿no? Queremos retratar siempre nuestra vida y especialmente el libro de Apocalipsis como película y no lo es, ¿no? No lo es. Y finalmente lo que va a suceder es que en cielo, tierra y en todo lugar la gente va a estar satisfecha, ¿verdad? Cuando Dios haga justicia, porque Él es perfectamente justo. Y va a dar a cada quien lo que merece. En Jesucristo tenemos salvación. Por eso es que estamos predicando el Evangelio. Así es. Cuando tú estás en Cristo no tienes nada que temer al respecto. Si estás en Cristo, si has sido perdonado de tus pecados, lo único que nos espera es vida eterna. Y todo esto lo obtenemos por gracia, al confiar en Él por medio de la fe. Pero hago este énfasis porque Juan es lo que está diciendo: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera razón por la cual debes redireccionar tu corazón. Segunda razón, porque el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 11 a 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y sabes que para este momento ya habrían pasado 1000 años de que el Señor juzgó esta tierra y su filosofía, ¿verdad? Y esto sucede cuando el Señor ya está juzgando finalmente a todos aquellos que no confiaron. Pero aquí hay un grupo que no estás viendo todavía aquí, tú lo puedes leer también, que son aquellos los redimidos, que ya están con el Señor por la eternidad. O sea, son dos puntos de vista muy importantes que Juan nos está mostrando, ¿no? Este asunto de no ver a Dios en todas las cosas y decir que todo es natural tampoco es científico. Eso no es ciencia, eso es otra filosofía, ¿verdad? El naturalismo, el decir que todo es físico, todo es químico y nada es espiritual. Bueno, ¿de dónde saldría la espiritualidad, la moralidad, todo este rollo? Y la palabra de Dios nos dice que no es así, ¿verdad? Que hay un Dios, que este mundo fue hecho con un propósito, todo lo que vemos. Y nos dice esto precisamente: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Fíjate, Apocalipsis 21:1, ¿qué dice? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces date cuenta de eso. Eso es lo que Juan nos está recordando. El mundo y toda su parafernalia pasa. Deja de ser. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida sí pueden darnos un placer muy fuerte. Darnos por momentos, porque después nos cobra bien caro. Pero nos puede dar esos placeres, pero sin embargo son tan vacíos, tan de corta duración y sobre todo cuestan muy caros, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Cuando partas, o sea, tú puedes haber tenido la mejor fiesta, no sé, es que ayer nos fuimos de juerga, o por decir algo, me fui de juerga con tal persona y tuvimos una noche que quién sabe qué, y esa misma noche se te acaba el 20 en el 40, ¿sabes qué? No te vas a acordar de eso jamás. Claro, ¿verdad? Un accidente. Toda una vida en la cual dijiste, pues yo me voy a entregar a mi vicio,
me voy a entregar a mi vicio, no me importa nada. Bueno, cuando termine esta tierra, eso se acabó y ese gozo terminó y ya no hay nada más, ¿verdad? Cuando la Biblia habla precisamente de condenación eterna, no habla de dejar de existir. Todas esas cosas son cuestiones que este mundo pone como una excusa para que te distraigas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que no hay tal cosa como aniquilación, sino un consciente y constante castigo por la eternidad. Y es que Dios retira toda capacidad de gozo. Piensa en cada cosa buena que sientes, aún los malvados, aún nosotros cuando andábamos lejos de Dios. Claro. Disfrutábamos de nuestra maldad, ¿verdad? Disfrutábamos de la venganza o de nuestra lujuria o de haber mentido, de todas estas cosas. Sin embargo, date cuenta que cuando llegues a ese lugar, ojalá que no llegues a ese lugar nunca, ¿verdad? Pero cuando las personas lleguen a ese lugar, ¿verdad? No va a haber ninguna capacidad de gozar absolutamente nada. Por eso el Señor le decía, el llanto, el lloro, las tinieblas de afuera, el crujir de dientes. Sí, obviamente el evangelio es predicado para que nadie tenga una cita con ese lugar, pero es importantísimo que nosotros abramos nuestros ojos y en verdad consideremos que ese lugar existe, que ese lugar está lleno de todas las personas que han blasfemado a Dios y seguirán ahí en ese lugar blasfemando a Dios continuamente. Así es, y la clave es cuando no ha habido arrepentimiento. Repito y lo digo muchas veces porque así es. No es la voluntad de Dios. No, dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Juan nos está diciendo, es un mal negocio, una mala decisión, pretender vivir por lo que de por sí no vas a conservar, ¿verdad? Decía el Salmo, enséñanos a vivir con sabiduría, ¿no? Señor, definitivamente no habrá valido la pena. No habrá valido la pena porque no habrá recordado ninguna de estas cosas, ¿no? Y es lo que dice Juan, ruina eterna, desaparecer con el mundo, ¿verdad? Y no es el deseo primario de Dios. La justicia de Dios va a ser satisfecha y ese va a ser un momento glorioso para todos. Hay cosas que no entendemos, pero debemos de entender que Dios es justo, Dios es santo. Y Él no quiere que nadie se pierda. Y me gusta la segunda parte porque no se queda ahí. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, aquí no es un mensaje de condenación, ¿verdad? No, desde luego que no. Los peros que están en la Biblia son peros increíbles, pero el que hace la voluntad de Dios, eso es increíble, un contraste, ¿no? Una salida, la propuesta de Dios, mientras la propuesta del hombre es autosatisfacción, deseos, llenar tus ojos, estar tratando de tener tú la gloria, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es, ese es el idioma de este mundo, claro. No hay un Dios, no le vas a dar cuentas a nadie, no te preocupes, ¿verdad? Es un engaño total. Porque el mundo pasa y sus deseos. Y sin embargo Juan te dice esto, pero si tú haces la voluntad de Dios, permaneces para siempre. Me encanta uno de mis versículos favoritos, de los primeros que me aprendí, Romanos 12, 1, 2 y 3, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra voluntad, mis hermanos, es imperfecta, es mala, ¿verdad? Y no es agradable. En cierto momento, al principio parece que te salieras con la tuya. Vimos el versículo anterior, ¿no? Claro. Ayer vimos ese versículo de que comemos el fruto de nuestra propia necedad. Sin embargo, la voluntad de Dios en verdad es buena, perfecta y agradable cuando crees y confías en lo que Dios ha dicho. Y no solamente es bueno, perfecto y agradable para ti, para tu familia, para tu futuro, sino que permaneces para siempre, ¿verdad? ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Bueno, el que entrega su vida a Cristo, el que le da paso al Espíritu Santo, el que persevera y le da el control de su vida al Espíritu Santo y recibe como un verdadero regalo de amor, ¿verdad? Todo el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, lo cual trae una verdadera esperanza. No sé cuál sea tu situación ahora, ¿no te gustarían estas cosas, verdad? Cuando compruebas por medio de la renovación de tu entendimiento estas cosas. Y entonces tienes que darte cuenta de esto, ¿verdad? Solo hay de dos sopas. O amas
crees, buscas y haces la voluntad de la carne, Satanás, su filosofía mundana, no permanecerás. O amas y buscas y compruebas la voluntad de Dios, permanecerás para siempre. Y es una gran diferencia. Nosotros tenemos este tiempo de conocer al Señor, casi 20 años. Y sabes una cosa, estábamos haciendo recuento de esto. Sí. Cómo el Señor nos salvó y cómo no tenemos en el corazón regresar ni por el cambio. Así es de que, bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, regresamos en un momentito. Esto es Esenciales para la vida, para la fe y para el matrimonio. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, dándote este mensaje, que es un mensaje de ánimo. Juan comenzó diciendo: hijitos, jóvenes, padres, han vencido al maligno. Han vencido porque han conocido al que es desde el principio, han sido perdonados por su preciosa sangre. Y nos dice: no amen al mundo, no amen su sistema, ni las cosas que están en el mundo. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y estamos en esto, nos dice: pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Satanás vino a robar, matar y destruir. Jesucristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. No te dejes llevar. Vale la pena vivir la libertad en Cristo Jesús, y la libertad en Cristo Jesús es libertad de las cadenas de este mundo. Porque este mundo, el que peca es esclavo, ¿verdad? Y cada vez que nosotros nos entregamos a nuestro pecado y a estas tres cosas, estamos siendo esclavos, no estamos siendo libres. Ojalá que si tú tienes ojos para ver, puedas darte cuenta de eso y puedas ver a Jesucristo como tu libertador, como tu sanador, ¿verdad? Y no tienes por qué tener incertidumbre o temor. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, es hacer a Jesucristo el Señor de tu vida. Sí, así es un mensaje de consolación, es un mensaje de reconciliación, de descanso, porque cuando estamos en estas tres cosas, en estas tres placeres, vanagloria de la vida, deseos, no estamos nunca satisfechos, siempre estamos con un vacío, con una ansiedad. Pero cuando venimos y encontramos el descanso en la voluntad de Dios, esta permanencia para siempre, nuestra identidad en Cristo, nuestro destino eterno, ¿cómo cambian las cosas, no? Así es, te mencionaba eso, ¿no? Hace 20 años que el Señor nos alcanzó, pero estábamos pensando, el día que nos conocimos, mi esposa y yo, fue un lindo día, fue un lindo tiempo cuando comenzamos a ser novios al principio, pero de ahí en adelante dijimos: hay que ponerle el fast forward, ¿no? El adelantarle. Adelante la rápido, película. por favor, adelántenle la película, por favor. No queremos vivir todo aquello para lo cual vivimos un tiempo arrastrados por esos deseos de los ojos de la carne y vanagloria de la vida, y en realidad es que nunca dan lo que prometen, ¿no? Ni a nosotros ni a los que aparentemente han ganado este mundo. El Señor Jesucristo lo dijo: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿No? Sí. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Y Él sí tiene palabras de vida eterna. Él sí tiene para nosotros esta paz, este gozo, esta plenitud necesarias para vivir una vida en verdad agradable, ¿no? Te lo podemos decir con todo nuestro corazón, ¿verdad? No siempre fuimos lo que somos hoy, mi esposa y yo. Y el Señor se ha encargado de transformar deseos, transformar tendencias. Y Él nos ha llenado de su espíritu y lo puede hacer contigo si lo hizo con nosotros, ¿no? Sí, transformar toda una vida lejos de Dios, sin tomarla en cuenta, quitar de nuestro pensamiento conceptos que nos arrastraron y que teníamos arraigados para poder comenzar a permanecer y a encontrar la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Así es, y recuerda, no hablamos de un rito, no hablamos de una religión, eso nos salva. De hecho, los religiosos fueron los que finalmente llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario. 10 veces intentaron matarlo, imagínate. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una persona, Jesucristo. Y que te arrepientas de tu manera de vivir, de tu manera de pensar, de tu manera de percibir a Dios. Este mundo, ¿sabes lo que está haciendo en este momento? Acusar a Dios. Si no es ignorarlo, es acusarlo y decir: tú tienes la culpa de lo que pasa. Dios no tiene la culpa, ¿verdad? Somos nosotros que le hemos dado la espalda. Y Él en verdad hizo todo un plan maravilloso de redención, en el cual, ¿quién crees que pagó el mayor costo? Él mismo. Él se hizo hombre,
Él se humilló a sí mismo, abandonó su gloria, no su deidad, su gloria, para morir por nosotros. ¿Y sabes para qué? Para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos su bondad, su generosidad. Y todo eso lo puedes ver en la cruz del Calvario. Y eso es lo que necesitas. Necesitas arrepentirte de tu mala manera de vivir, dejar de huir de Dios, soltar ese ídolo, porque de lo que estamos hablando precisamente es de idolatría, ¿verdad? Ese ídolo del alcohol, de lujuria, de soberbia, ese ídolo de odio, ¿verdad? Ponerlo a un lado y dejar de pensar que eso es lo que te va a hacer feliz, y recibir el perdón de pecados, recibir limpieza de tus maldades y sufrir o experimentar un nuevo nacimiento que solamente Dios puede darte a través de la fe, que solamente el Espíritu Santo puede soplar vida a ti, sin el cual no podrás ver el reino de los cielos. Eso le dijo Jesucristo a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Acuérdate de eso. No es lo mismo tener una religión, haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo, quien sopla donde quiere. Quizás estés escuchando hoy su voz, quizás estés sintiendo ese aire dándote vida. Dile que sí, recíbele hoy como tu Señor y Salvador y ríndete a Él. Sí, no estamos hablando de una experiencia emocional, estamos hablando de un cambio de vida. No estamos hablando de una experiencia emocional, de un momento místico, de un momento en donde todo el ambiente te está llevando a considerar estas cosas. Estamos hablando de una experiencia delante del Salvador, de una experiencia que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es lo que dice, el que hace la voluntad de Dios. No es el que la platica, no es el que se emociona, no es el que está temblando delante de un momento místico, sino es el que hace la voluntad de Dios. O sea, habla de un nuevo nacimiento, de nuevos apetitos, de ser controlado en tu mente y en tu corazón por el Espíritu Santo en todo tiempo. No se trata de estar dudando, ¿habré hecho mal? ¿Habré hecho bien? No, o sea, el Espíritu Santo comienza a guiar tu corazón. Así es, y hoy más que nunca estamos viviendo en este tiempo de coronavirus, si se puede decir, ¿verdad? Hoy más que nunca el mundo trae su propia agenda, ¿no? Y sus conspiraciones y sus cuestiones. La Biblia nos habla de todas estas cosas, pero hoy más que nunca te puedo decir que puedes estar seguro en Cristo Jesús. Puedes tomar este paso de fe y confianza en Él, en su palabra, comenzar a caminar con Él y estar seguro en Él. Tener esta seguridad. Dice la palabra de Dios que andamos por fe y no por vista. ¿Y qué significa fe? ¿Una fe ciega que cierres los ojos a las realidades? ¿Que des un paso de fe al vacío? No, eso no es fe. Fe es plena confianza en lo que Dios ha dicho y ha prometido, ¿verdad? Y solamente puedes encontrar los dichos y las promesas de Dios en la Escritura, y cuando tú crees y confías en eso, como decía mi esposa, cuando le das ese voto de confianza, entonces puedes pasar de muerte a vida y comenzar a vivir esta vida en paz, en tu corazón, sabiendo: Dios, tú tienes propósitos perfectos en esto. O sea, ponte a pensar qué control puedes tener. Lo máximo que puedes hacer es tener una sana distancia, lo máximo que puedes hacer es lavarte las manos, pero tú no puedes ver, el virus es algo invisible. Sin embargo, la fe también es algo que no ves, pero que escuchas y que crees de parte de Dios lo que Dios ha dicho. Y saber que su voluntad es buena, perfecta y agradable para ti es algo que te llena de paz y de gozo. Saber que al final Jesucristo va a ganar. Vivimos en los últimos tiempos y estos tiempos son de apostasía. ¿Qué es apostasía? La gente está dejando la Biblia a un lado y está yéndose tras sus propios caminos. Y esto dentro de la misma iglesia. Un buen sector de la iglesia le ha dado la espalda a la palabra de Dios, la ha cerrado. No seas de este grupo. Camina, confía, escucha. Estas palabras son frescas, son nuevas, son actuales. Y es lo que el Señor hoy te está diciendo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es de que ese es nuestro anhelo para ti y para nosotros, que hoy podamos caminar con el Señor, ¿verdad? Y Pablo nos dejó ese texto que vamos a estar leyendo cuando regresemos de un pequeño corte. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos en esta invitación de nuestro amado Juan,
el apóstol diciéndonos, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todas esas cosas pasan, dejan de ser. Y Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Dios ha puesto eternidad en ti. Y hoy la puerta a la reconciliación está abierta, la puerta a la vida eterna, al perdón de pecados. Sí hay un lago de fuego, pero el Señor no lo creó para nosotros, ¿sabes? Lo creó para Satanás y sus demonios. Así es. Cualquiera que esté ahí es porque le dio la espalda a Dios y no quiso, cerró su corazón. Porque hoy está por todos lados el mensaje del Evangelio gritando. Y me encanta Pablo, un hombre que ahí en Filipenses 3 habla de todos sus logros. Un hombre que llegó a ser muy importante dentro de su círculo en cuanto al trabajo, políticamente, en cuanto a sus capacidades escolares, todas las cosas. Pablo hace toda una lista en cuanto a su linaje, quién era él, ¿verdad? Nos empieza del linaje de David, de la tribu de Benjamín, en cuanto a los judíos era de la secta más rigurosa que eran los fariseos, ¿verdad? O sea, tenía muchísimos credenciales. Sin embargo, esto es lo que él dice, ¿verdad? Porque esto le daba para su tiempo pues todas las capacidades económicas, famoso, todas las cuestiones que él podía tener. Sin embargo, Filipenses 3:7 dice Pablo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida, por una razón, por la causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida. Checa que se convirtió en su tesoro por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Necesitas saber que Jesucristo es el tesoro que necesita tu vida y la llave que requieres para tener esta plenitud en tu corazón. Y dice todavía Pablo, por Él, por Cristo lo he perdido todo. Y checa la palabra que usa, y lo tengo por estiércol. O sea, ni siquiera dice, pues lo tengo ahí guardado, ahí lo eché en un rincón. No, nadie guarda en un rincón el estiércol. Claro que no. Es algo que desecha y que no lo quiere ver lejos. Y sabes, ese es el punto al cual el Señor nos quiere llevar al conocerle, al entender que los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, la filosofía de este mundo, no tienen nada que ver con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús y entender su voluntad buena, perfecta, agradable. Dice, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, es decir, la religión, yo me voy a ganar el cielo con mis obras, con mis ritos. No, dice, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia, al fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en la resurrección. En su resurrección, Jesucristo se levantó de los muertos con poder. Más de 500 personas a la vez lo vieron durante más de un mes. Y Él partió la historia en dos, y gente estuvo dispuesta a dar su vida por esta verdad, porque Jesucristo vive, y para que tú le conozcas necesitas conocer a Jesucristo vivo y resucitado. Y también dice Pablo, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Verdad? Muerto este cuerpo, que de todos modos todos vamos para allá. Sí, así es. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Fíjate hasta dónde llega esta esperanza eterna. Todos tenemos esa cita, sea en el tiempo que sea, no, el hecho de que seas joven no te quita esa cita, no borras de tu agenda esa cita. Vemos cada día accidentes automovilísticos en donde mucha gente pierde la vida. Vemos en tu propia casa, vemos personas que de pronto un infarto fulminante, o sea, no necesariamente es el coronavirus. Tienes que pensar que en cualquier momento va a ser demandada tu vida y vas a estar delante del juez. Y hay que estar listos para eso. Necesitamos el abogado. Así es, no quieres llegar a ese momento habiendo desperdiciado todas las oportunidades que Dios te dejó para que le conocieras. Y una vez más, nosotros, y hay mucha gente alrededor de nosotros que puede dar testimonio, Jesucristo es fiel y vale la pena vivir para Él. Vale la pena, como Pablo, poder decir, todo lo que era para mi ganancia lo considero como pérdida por causa de Cristo. Encontrarme unido a Él y recibir esto, experimentar esta resurrección de los muertos.
En Cristo esta situación de la muerte fue arreglada. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así es de que si esto es así para ti, quiero hacerte esta invitación. No quiero que te vayas este día sin considerarlo, si no lo habías hecho antes. Si amas mucho este mundo, considerar transformar o quitar, redireccionar esos afectos hacia el Padre. Así es de que 2 cosas por las que quiero orar. Si es así, si nunca has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. En primer lugar, dejarlos a un lado, ponerlos atrás, no jugar al hipócrita en decir ya soy cristiano y seguir viviendo como siempre vives, no, sino poner a un lado todo aquello que Dios aborrece y comenzar a amar lo que Dios ama, ¿verdad? Y decirle: Dios, me arrepiento de mis pecados y mis maldades. Creo que tú moriste por ellas en la cruz del Calvario. Creo que tú pagaste la deuda que yo tenía para contigo y creo que en ti puedo ser reconciliado contigo. Creo que resucitaste de los muertos. Creo que estás sentado a la derecha del Padre y quiero ser tuyo. Te abro la puerta de mi corazón. Eso es lo primero que tienes que hacer. Pedirle perdón y comenzar a caminar fielmente. ¿Y sabes qué va a suceder si lo haces? Él va a cambiar en tu corazón deseos. Él te va a transformar. Él se va a encargar de limpiarte mientras tú permanezcas en su palabra. 3 cosas que tienes que hacer: orar, platicar con Él, leer la Biblia y congregarte. Estar en un lugar donde gente que conozca y crea lo mismo te esté animando y te esté ayudando a crecer, a madurar. Y el resto de nosotros tenemos que tomar una decisión, hermanos en Cristo. Vivimos en este tiempo, no sabemos, yo sé por certeza y yo creo que tú también, que estamos en los últimos tiempos, pero de cualquier manera la Biblia nos llama a nosotros a vivir con las maletas hechas, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a decir: hey, Chuy, ven, ya es hora de que hagamos cuentas. Y si llegas a Él sin un abogado, ese es el problema. Yo tengo un abogado y ese es Jesucristo, tú puedes tenerlo también. Sí, solamente con este abogado, en este abogado es que encontramos plenitud en esta vida, en este abogado es que tenemos el verdadero gozo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No permitas que el ladrón te robe, te mate, te destruya con estos deseos. Analiza y examina tu corazón con esas pequeñas semillas que puedas tener de deseos que no correspondan al amor del Padre. Así es, vamos a orar. Y Señor, te damos muchas gracias, Padre mío. Yo te pido, Señor, por si hay alguna persona en el auditorio que no te ha hecho el Señor de su vida, Señor, que hoy tome esta decisión, Señor, y pueda comenzar, Señor, a vivir la vida verdadera que es en ti, Señor. Has puesto eternidad en nosotros, Padre. Y si hay alguien aquí, Señor, si hay alguien que está escuchando, tú díselo, Señor, hazme tu hijo, perdona mis pecados, quiero ser tuyo. Confío el día de hoy, tomo un voto de confianza y hoy creo y confío en tu palabra, creo y confío en el mensaje de salvación, lo creo, lo recibo, perdona mi maldad y hoy en adelante quiero caminar contigo. Y Señor, te pido por toda tu iglesia, Señor, por los que son tuyos, por tus ovejas, Señor, que decidamos dar un paso, Señor, que no te seamos infieles, Señor, y que podamos caminar hacia ti, Dios, y podamos caminar fielmente contigo, Dios, amándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda lo que dice Josué. ¿A ustedes les parece mal servir al Señor? Elijan a quién van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Santiago, y con estos textos nos despedimos. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Hoy puedes entregarle tu vida y ser amigo de Dios. Entrégate a Él, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.